Del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies a mí jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Vemos que durante la última cena Jesús realizó un acto único. Lavó los pies de sus apóstoles. Cuando nosotros vamos a cenar, ¿qué es lo que nos lavamos? Normalmente las manos, ¿verdad? También hay quienes acostumbran, después de lavarse las manos, también lavarse la cara. Pero los pies. En la época de Cristo y en las costumbres de los judíos, la manera en la que se cenaba no era en mesas altas como nosotros, sino en unas mesas más bajitas donde se recostaban en almohadones o en tapetes en el piso. Y cuando tú estás acostado en el piso, pues los pies están más cerca de la mesa. Y por tanto, lavarse los pies. También recuerden que en la época antigua se usaba mucho más la sandalia, en época de Cristo, o andar descalzo. Entonces, las plantas de los pies eran como las llantas de los carros o como las suelas de los zapatos. Siempre lo traía la gente lleno de tierra y lodo. Mínimo, lo normal, la tierra del camino. Y lavar los pies era un gesto incluso humillante, al grado de que solo se reservaba a los esclavos, y a los esclavos que no eran judíos. Ellos eran los únicos que lavaban los pies de los invitados, porque la cortesía de los judíos llegaba a ofrecerles agua con que lavarse los pies, pero cada quien se lavaba sus propios pies. Así que ya entendemos el desconcierto de los apóstoles, que ven que Jesús les va a lavar los pies y no se dejan. ¿Qué sentido tiene lavar los pies si después se van a ensuciar? ¿Qué sentido tiene lavar algo que, aunque no lo quieras, se te va a llenar de tierra? ¿Cómo se explica eso? Jesús lava los pies como un gesto de amor, como un ejemplo de lo que nosotros podemos vivir también. Es que Jesús nos dijo: así como yo les he lavado los pies los unos a los otros, también ustedes deben lavarse los pies mutuamente. ¿Qué clase de amor es ese? El amor que tiene Cristo hacia nosotros es un amor capaz de aceptar que nosotros tenemos aspectos en nuestra vida que no vamos a poder cambiar, aunque lo queramos hacer. Que el prójimo, nuestros hermanos más cercanos,
tienen cualidades, tienen defectos difíciles, incómodos, como la tierrita que se nos pega en los zapatos. Es inevitable, por el hecho de estar vivos, tendremos esos detalles en nosotros. Por el hecho de estar en el camino, tendremos esos defectos. Y el amor que Dios nos tiene es completamente comprensivo hacia eso. Él acepta esa debilidad humana, esa fragilidad que tenemos, y nos invita a hacer también nosotros lo mismo. Nada más que, hermanos, Jesús no solo nos da ese mandamiento y nos deja todo el problemón de amarnos los unos a los otros, sino que también nos da una capacidad para lograrlo. Por eso el día de hoy también Jesús instituyó la Eucaristía, la Santa Misa, la acción de gracias, la cena del Señor. El día de hoy, el Jueves Santo, en un Jueves Santo, el primero de todos, fue cuando Jesús instituye el culto de la Santa Misa. La fracción del pan le llamaron los primeros cristianos. ¿Y qué se hace en la Santa Misa? Muchos de ustedes hoy vienen con el gozo especial de recordar que hoy es la misa en la que se bendice el pan. El pan se va a bendecir como gesto de la caridad y del amor de Dios. El pan es para partirlo y para compartirlo. Y durante la cena de la Pascua, de la última Pascua que Jesús cenó con sus discípulos, Jesús le cambia el significado a los gestos de aquella cena pascual. Todavía hasta el día de hoy los judíos celebran la Pascua como un recuerdo de la salida de ellos de Egipto cuando estuvieron esclavizados. Y lo escuchamos en la primera lectura, cómo se iba a celebrar la Pascua. Hermanos, en esa cena, el padre de familia, el abuelo, el que preside la cena, va explicando cada cosa y va realizando bendiciones y oraciones. En un momento de esa cena, Jesús toma el pan y, en vez de darle el significado de los judíos, al tomar el pan y partirlo, dice: esto es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Para algunos especialistas en las costumbres judías, el pan que Jesús partió, yo hasta leí el nombre en hebreo y todo, pero no me lo aprendí. El pan que Jesús partió, se hacía lo siguiente: agarraban ese pedazo de pan, lo escondían, lo envolvían en lino blanco y ya envuelto lo escondían en algún lugar de la casa. Y a mitad de la cena, ya cuando terminaba la cena, en el postre, los niños arrancaban y corrían a ver dónde habían escondido el pan. Y por toda la casa, donde estuviera, en el closet, donde sea, hasta que ya lo encontraba, y el que lo encontraba pues le daban un premio. Todavía hasta el día de hoy algunos judíos hacen eso en la cena pascual, y el abuelo le da, no sé, 50 pesos, 500, lo que sea, ¿no? Ya llega con el pan y entonces se lo da al padre de familia o al abuelo que preside la cena, y empieza a partirlo y les da un pedacito a cada quien. Pues en ese momento que se hace el puro gesto sin palabras, Jesús dice: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Al cuerpo de Cristo le pasó lo mismo que a ese pan. Lo partió Jesús. Mañana vamos a celebrar, a recordar la pasión de Cristo. El cuerpo de Cristo fue golpeado, fue partido, fue maltratado. Después lo sepultaron, permaneció escondido, como aquel pan de los judíos que escondían en la casa. Y después resucitó, lo volvimos a encontrar. Y se parte y se reparte hacia todos nosotros. Dice el Señor: esto es mi cuerpo. Y luego, hacia el final de la cena pascual de los judíos, hay 2 brindis con una copa especial. En la copa de la bendición se alaba a Dios porque liberó al pueblo del pecado. Y en ese momento Jesús, en vez de pronunciar la bendición de los judíos, dice: esto es mi sangre que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Y les pasa el cáliz y lo beben todos. Hermanos, hubiera sido muy difícil que Cristo nos hubiera dicho solamente: ama a tu prójimo con el mismo amor que yo te amo a ti. Hubiera sido muy difícil, casi imposible realizarlo. ¿Por qué nos pide eso? Porque Él nos va a dar la fuerza para amar al prójimo, porque Él quiere vivir en ti. Por la Eucaristía, por la comunión, tú recibes en ti la vida de Cristo, la vida de Dios. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad vive en ti. Y posiblemente a muchos de ustedes les enseñaron que cuando recibimos a Cristo en la comunión, necesitamos orar, aprovechar que lo tenemos tan cerca de nosotros, en nuestra boca, hablar con Él como un amigo. Pero recuerda, hermano, recuerda, hermana, que después de ese momento de la Santa Misa, Él sigue contigo. No solo el momento en el que te lo estás comiendo o los pocos minutos que dura la presencia eucarística en las especies del pan y el vino. Jesús sigue contigo en la gracia.
En tus pensamientos, en tus acciones, en tus decisiones se debe notar todo aquello. Hubiera sido muy difícil que Cristo nos hubiera dicho solamente: ama a tu prójimo con el mismo amor que yo te amo a ti. Hubiera sido muy difícil, casi imposible realizarlo. ¿Por qué nos pide eso? Porque Él nos va a dar la fuerza para amar al prójimo, porque Él quiere vivir en ti. Por la Eucaristía, por la comunión, tú recibes en ti la vida de Cristo, la vida de Dios. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad vive en ti. Tienen cualidades, tienen defectos difíciles, incómodos, como la tierrita que se nos pega en los zapatos. Es inevitable, por el hecho de estar vivos, tendremos esos detalles en nosotros. Por el hecho de estar en el camino, tendremos esos defectos. Y el amor que Dios nos tiene es completamente comprensivo hacia eso. Él acepta esa debilidad humana, esa fragilidad que tenemos, y nos invita a hacer también nosotros lo mismo. Nada más que, hermanos, Jesús no solo nos da ese mandamiento y nos deja todo el problemón de amarnos los unos a los otros, sino que también nos da una capacidad para lograrlo. Por eso el día de hoy también Jesús instituyó la Eucaristía, la Santa Misa, la acción de gracias, la cena del Señor. El día de hoy, el Jueves Santo, en un Jueves Santo, el primero de todos, fue cuando Jesús instituye el culto de la Santa Misa. La fracción del pan le llamaron los primeros cristianos. ¿Y qué se hace en la Santa Misa? Muchos de ustedes hoy vienen con el gozo especial de recordar que hoy es la misa en la que se bendice el pan. El pan se va a bendecir como gesto de la caridad y del amor de Dios. El pan es para partirlo y para compartirlo. Y durante la cena de la Pascua, de la última Pascua que Jesús cenó con sus discípulos, Jesús le cambia el significado a los gestos de aquella cena pascual. Todavía hasta el día de hoy los judíos celebran la Pascua como un recuerdo de la salida de ellos de Egipto cuando estuvieron esclavizados. Y lo escuchamos en la primera lectura, cómo se iba a celebrar la Pascua. Hermanos, en esa cena, el padre de familia, el abuelo, el que preside la cena, va explicando cada cosa y va realizando bendiciones y oraciones. En un momento de esa cena, Jesús toma el pan y, en vez de darle el significado de los judíos, al tomar el pan y partirlo, dice: esto es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Para algunos especialistas en las costumbres judías, el pan que Jesús partió, yo hasta leí el nombre en hebreo y todo, pero no me lo aprendí. El pan que Jesús partió, se hacía lo siguiente: agarraban ese pedazo de pan, lo escondían, lo envolvían en lino blanco, y ya envuelto lo escondían en algún lugar de la casa. Y a mitad de la cena, ya cuando terminaban la cena, en el postre, los niños arrancaban y corrían a ver dónde habían escondido el pan. Y por toda la casa, donde estuviera, en el closet, donde sea, hasta que ya lo encontraban, y el que lo encontraba pues le daban un premio. Todavía hasta el día de hoy algunos judíos hacen eso en la cena pascual, y el abuelo le da, no sé, 50 pesos, 500, lo que sea, ¿no? Ya llega con el pan y entonces se lo da al padre de familia o al abuelo que preside la cena, y empieza a partirlo y les da un pedacito a cada quien. Pues en ese momento que se hace el puro gesto sin palabras, Jesús dice: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Al cuerpo de Cristo le pasó lo mismo que a ese pan. Lo partió Jesús. Mañana vamos a celebrar, a recordar la pasión de Cristo. El cuerpo de Cristo fue golpeado, fue partido, fue maltratado. Después lo sepultaron, permaneció escondido, como aquel pan de los judíos que escondían en la casa. Y después resucitó, lo volvimos a encontrar. Y se parte y se reparte hacia todos nosotros. Dice el Señor: esto es mi cuerpo. Y luego, hacia el final de la cena pascual de los judíos, hay 2 brindis con una copa especial. En la copa de la bendición se alaba a Dios porque liberó al pueblo del pecado. Y en ese momento Jesús, en vez de pronunciar la bendición de los judíos, dice: esto es mi sangre que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Y les pasa el cáliz y lo beben todos. Hermanos, hubiera sido muy difícil que Cristo nos hubiera dicho solamente: ama a tu prójimo con el mismo amor que yo te amo a ti. Hubiera sido muy difícil, casi imposible realizarlo. ¿Por qué nos pide eso? Porque Él nos va a dar la fuerza para amar al prójimo, porque Él quiere vivir en ti. Por la Eucaristía, por la comunión, tú recibes en ti la vida de Cristo, la vida de Dios. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad vive en ti.
Y posiblemente a muchos de ustedes les enseñaron que cuando recibimos a Cristo en la comunión necesitamos orar, aprovechar que lo tenemos tan cerca de nosotros, en nuestra boca, hablar con Él como un amigo. Pero recuerda, hermano, recuerda, hermana, que después de ese momento de la Santa Misa, Él sigue contigo. No solo el momento en el que te lo estás comiendo o los pocos minutos que dura la presencia eucarística en las especies del pan y el vino. Jesús sigue contigo en la gracia. En tus pensamientos, en tus acciones, en tus decisiones se debe notar todo aquello. Hubiera sido muy difícil que Cristo nos hubiera dicho solamente ama a tu prójimo con el mismo amor que yo te amo a ti. Hubiera sido muy difícil, casi imposible realizarlo. ¿Por qué nos pide eso? Porque Él nos va a dar la fuerza para amar al prójimo, porque Él quiere vivir en ti. Por la Eucaristía, por la comunión, tú recibes en ti la vida de Cristo, la vida de Dios. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad vive en ti.